Mañana usted está en sintonía de Agenda Éxitos y vamos a hablar de un tema que seguramente va a ser de su interés porque obviamente el COVID-19 ha traído una gran cantidad de cambios, de nuevas rutinas. Y por supuesto, después que termine este confinamiento, usted va a conseguir muchos cambios también en su espacio, los espacios públicos incluso. ¿Qué cambios traerá el COVID-19 al diseño, arquitectura e incluso a la construcción en el planeta entero? Bueno, tomamos una nota de la revista Construcción y dice que los expertos están buscando la manera de rediseñar los espacios públicos para que puedan funcionar como áreas de logística, incluso de tratamiento en las ciudades. Y en ese sentido, podemos citar incluso la historia. A lo largo de la historia, los brotes de enfermedades han obligado a la creación de nuevas innovaciones en el diseño urbano. Un ejemplo de esto fue durante la lucha contra las epidemias de cólera en el siglo XIX. Se requirió la construcción de nuevos sistemas de plomería, de alcantarillado, además de la creación de nuevas leyes de zonificación para evitar el hacinamiento. Y según el ente urbano, el avance del COVID-19 ha dejado al descubierto la necesidad de cambios amplios a la economía y también podría influenciar en la forma en que se construyen las ciudades y los edificios. Pero en espacios que siempre han sido concurridos, como por ejemplo los restaurantes, ya vemos en internet distintos lugares en los que, bueno, pues hay unas láminas de plexiglas que dividen el ambiente y todo eso para evitar el contacto físico o por lo menos el acercamiento físico entre las personas producto de la cuarentena. Hemos invitado al arquitecto Franco Micucci, jefe del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas en la Universidad Simón Bolívar, además profesor universitario y miembro fundador de la Fundación Espacio, para que nos cuente. Franco, qué gusto recibirte, todos en casa, Unai en la suya, yo en la mía, tú por supuesto en la tuya, y así vamos. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias a ambos por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este importante tema. Sí, fíjate que incluso uno ha visto, hablaba Albani de las distintas opciones que uno ha estado viendo a través de las redes sociales en estos días, pero uno ha visto cosas tan locas como en estos días en un restaurante en Europa, sí creo que era en Europa, donde la gente entraba al restaurante como con una especie de caucho, o como una llanta inmensa, no había manera de que se chocaran. O no sé en qué país, creo que fue Taiwán, donde la gente que iba a la calle estaba obligada a salir con paraguas, cosa de que un paraguas chocara con el otro y tú no te podías acercar demasiado a la otra persona. Era el requerimiento que hacía el gobierno en ese país. Digamos, hay como distintas alternativas, pero en relación a lo que podría ser el diseño, el reacomodo de los espacios públicos, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que hay? Y hasta qué punto esto puede terminar afectando el funcionamiento de un local como un restaurante, un teatro, un cine, yo qué sé, hasta una iglesia? Yo creo que al final primero hay que poner las cosas en contexto, porque muchas de estas medidas también se refieren a las características no solamente físicas, geográficas de las ciudades o los lugares, sino a las conductas de las personas. Por ejemplo, sabemos que en las sociedades más nórdicas, por ejemplo, Suecia o Finlandia, hay un concepto de la distancia entre las personas, hay una diferencia en las conductas. Las sociedades más latinas del sur, España, Italia, bueno, somos besuconas y somos quizás más de contacto físico directo, igual que lo somos los latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que esas conductas, o las sociedades asiáticas, son aún más respetuosas de conceptos como la distancia, el acercamiento, la reverencia, el darse la mano, no. En ese sentido, creo que lo principal es el tema educativo y el cambio de conducta más que de la infraestructura, ¿no? Porque nada logramos que la infraestructura resuelva los problemas de las conductas. Es decir, tiene que haber siempre un proceso de concientización que parte de una dinámica individual, entender el problema, la situación y ver cómo ello conduce a unas dinámicas que nos permiten entender el respeto hacia el otro en el compartir de los espacios, sobre todo públicos, sean restaurantes, sean plazas o sean calles. Se han tomado muchísimas medidas a nivel mundial. En Madrid, por ejemplo, se han decidido que algunas calles son enteramente para peatones, de manera que donde las aceras son muy estrechas, evitemos el contacto entre personas o los posibles roces en un accidente, ¿no? Donde las personas accidentalmente tengan contacto físico con otra persona. Esto sin duda aporta más a las bicicletas, a otros medios de desplazamiento, que sin duda garantizan una vida más sana en la ciudad, que porque algunos pensaríamos que el automóvil sería la figura ideal y no necesariamente es el caso. Más bien estamos pensando que el estar al aire libre, respetando las condiciones de la ciudad, la vegetación, el espacio abierto, va a ser una mejor condición de desplazamiento en la ciudad, pero tiene que darse
en medidas de seguridad y con el espacio necesario. Con respecto al espacio más privado, yo siento que quizás se ha entrado a una visión más exótica, este tema que decía Albani, de los plexiglas que separan a las personas en las mesas o las cabinas de plástico cerradas. Yo creo que son cosas que se están empezando a implementar, pero que tienen sentido en determinados contextos. Es decir, se está haciendo una norma, por ejemplo, tú no puedes poner mesas a 50 centímetros de distancia como pasa en un restaurante en Nueva York, que todos hayamos conocido, pero tienes que garantizar una distancia mínima, un metro y medio, y eso luego termina teniendo un impacto en la dinámica del restaurante. La separación con una persona conocida, el tipo de dinámica del local comercial o establecimiento, cosas que ya existen en la ley, por ejemplo, que los bares o los restaurantes tienen unas capacidades máximas del número de personas que pueden estar, o incluso una tienda por razones de seguridad, por ejemplo en Estados Unidos, eso existe, una tienda de compra de ropa no puede tener más de tantas personas por un tema de incendios, pero ahorita va a ser acompañado de una norma nueva que tiene que ver con la higiene y la capacidad de respetar la sanidad del ambiente en que se desarrolla la actividad de la compra, el contacto con la ropa, la necesaria política de higiene y limpieza una vez que va saliendo y va entrando una persona. Es decir, son procesos lentos que cuestan, ¿no? Uno lo ve todavía en Venezuela y bueno, de repente una farmacia marca puntos o líneas para la distancia, las personas se distraen o se apoyan en la quería, en un mueble, y claramente estamos respetando la norma aunque estemos a distancia establecida. Creo que él tiene que ver visto sobre un cambio de conducta más que de infraestructura en una primera instancia. Los arquitectos solemos pensar en la infraestructura primero, pero la infraestructura no resuelve ni los problemas de la familia ni de la gente. O sea, Claro. los problemas los tenemos que resolver en las relaciones humanas, sobre todo, y con normas muy claras, en donde la ley, evidentemente, en muchos países tiene sentido distinto. Cuando uno ve una camioneta o el metro lleno de gente en Venezuela, uno se pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene imponer distancia social en una farmacia o un automercado cuando viene de haber estado en una camioneta que está claramente al triple de capacidad regular, que incluso la capacidad debería ser disminuida a la mitad de lo regular, como está pasando en aviones, en cines, en teatros, donde va a haber un cierto nivel de pérdida porque vas a tener que vender mucho menos tickets de lo habitual para que la gente pueda utilizar el cine o el teatro o el transporte, pero en condiciones de seguridad. Ciertamente. Ahora, todos estos temas, y estamos, amigos, conversando con el arquitecto Franco Micucci acerca de la adaptación de distintos lugares en el espacio público para mantener el distanciamiento físico a propósito de la cuarentena. Obviamente todavía estamos en cuarentena, todavía no tendríamos que ver, digamos, mayores cambios en estos espacios públicos, más allá de lo que ya nos acabas de explicar. Pero mientras se consigue la vacuna, Franco, el tiempo va a pasar. No sabemos cuánto tiempo realmente vamos a estar en confinamiento acá en Venezuela, pero ya vemos cómo en otros países están siendo, digamos, más amables con esas normas y la gente está saliendo a la calle. En todo caso, si no se consigue rápidamente, como todos estamos esperando, la vacuna, vamos a tener que enfrentarnos algún momento a salir todos, a salir en masa y enfrentarnos a lo que pueda traer como consecuencia. Aún así, digamos, ¿qué medidas se podrían tomar en el diseño de esos espacios? Porque la gente va a querer ir a un restaurante. Acá en Venezuela, ¿qué sería lo conveniente en todo caso? ¿Qué tan costoso? Porque yo me imagino que el precio del plexiglas se va a elevar cuando todo el mundo quisiera utilizarlo. ¿Cuáles serían los materiales? Si digamos, el servicio es en la parte de afuera de esos restaurantes, porque el calor también es un tema que hay que tomar en consideración. En fin, ¿qué debería hacerse? Yo creo que al final en Venezuela vamos a empezar a implementar medidas que ya han ocurrido en otros lugares donde es una transición progresiva hacia la normalidad, ¿no? Que va a implicar reducir la capacidad de los locales, la distancia entre mesas, seguramente va a implicar medidas de diseño, seguramente cosas como estas pueden ser, insisto, que depende mucho del clima. Creo que las terrazas van a ser siempre preferibles a los espacios cerrados y afortunadamente nosotros tenemos un clima, al menos en ciudades como Caracas, bastante más favorable y seguramente esos sitios que tengan esas terrazas acondicionadas o esos espacios abiertos van a ser más tentadores a ser utilizados que los propios centros comerciales o los restaurantes en donde depende del aire acondicionado en mayor medida, que es un agente que también uno no tiene claro cuál es su capacidad de hacer recircular el virus o no, claro, en condiciones de higiene. Y eso también, porque el plexiglas puede resolver la distancia o el contacto físico o evita que esa respiración, esa cercanía al conversar
o al comer pueda generar algún accidente fisiológico que contamine a otra persona. Pero también hay aspectos que no están claramente determinados sobre la capacidad del virus de reproducirse a través del aire, que claramente tiene poca perdurabilidad, pero no si ese virus tiene contacto con algunos objetos físicos o materiales que tienen que ser constantemente limpiados. Es decir, Claro. ya se ha visto en aeropuertos que se están utilizando, que han tenido que triplicar las medidas de limpieza, el tipo de productos que se utilizan para limpiar todo tipo de superficie. O sea que incluso hasta el plexiglas que incluye es un elemento adicional a ser considerado en esa nueva política de limpieza Claro. que va desde el pavimento, la silla, la mesa, para garantizar que de verdad el uso, donde además hay políticas de cambio. Entonces utilizo una mesa, pero no utilizo la otra, hasta que venga un nuevo comensal. Una vez que saneo la mesa siguiente, cambio al comensal a un sitio distinto. O sea que voy alternando el uso de los espacios. Insisto en que además de eso, sobre todo el tema de conducta. Venezuela, en ese sentido, no somos los más, digamos, correctos en comportamientos, a veces incluso hasta temas de conducta, la manera en que hablamos en los restaurantes, a veces implica que las personas estamos gritando porque, bueno, somos eufóricos o efusivos y a veces incluso tiene que haber una regulación hasta en ciertas capacidades en la distancia, en el acercamiento al conversar. Siento que al final son medidas de múltiples naturalezas, muy necesariamente adaptadas a cada condición. No es lo mismo un restaurante que un bar, por ejemplo, un aeropuerto que es de uso masivo o una estación de trenes. Todo implica ciertas dinámicas. Por ejemplo, hasta cambio, si las lencerías, por ejemplo, ya hemos visto hoteles que están utilizando lencerías desechables en vez de lencerías lavables, porque al final es una manera de garantizar una mayor higiene y poner menos presión al usuario o al operador del restaurante o del hotel para que evidentemente los riesgos se minimicen, porque al final vamos a estar claros, en países del primer mundo los aparatos jurídicos son muy fuertes y las temores a las demandas siempre son como un factor adicional, ¿no? Entonces, Claro. tú vas a tener que considerar aspectos de la infraestructura, pero también de orden jurídico, que prefieres utilizar una sábana desechable al gasto económico del lavado o a los riesgos derivados de un mal lavado y de una contaminación de otra persona que utilice la misma cama en un hotel o la mantelería de un restaurante o la cubiertería o los platos. O sea que seguramente vamos a ver platos de plástico o elementos desechables. O elementos desechables. Pero fíjate que incluso en estos días veía bueno, cuando había DirecTV, pude ver un reportaje, creo que era Deutsche Welle, que presentaba un reportaje sobre un emprendimiento colombiano, que ellos hicieron una modalidad que se llamaba, eran camas urnas. Imagínate tú. Uy. Eran unas camas clínicas hechas completamente de cartón. Si la persona pasaba la situación de emergencia, de enfermedad, tal, lo superaba esta crisis, pues bueno, eso se desinfectaba, podía utilizar para otra persona. Si la persona moría, esa cama se convertía en una urna y directamente lo llevaban al crematorio o donde lo fueran a llevar. Te digo esto porque uno no sabe si estamos hablando de plexiglas, pero si el plexiglas sería, o este tipo de soluciones como plásticas, serían lo ideal, o habría que buscar como otros materiales que a lo mejor puedan servir también como para esa función. Y por otra parte, ¿qué hacemos, por ejemplo, o cuál podría ser la recomendación frente a, por ejemplo, las ferias de los centros comerciales, donde son espacios muy amplios donde la gente, uno se levanta y se sienta a otro, o sea, hay una rotación muy, muy rápida de comensales, o incluso esos restaurantes de comida rápida que tienen como parquecitos para que los niños jueguen? Ajá, ¿qué haces con eso? Habría que pensar en eliminarlos, o sea, ¿qué haces cuando hay niños, por ejemplo, de por medio, que es mucho más difícil de controlar esas conductas, ¿no? Sí, la experiencia indica, al menos en las sociedades, en los países europeos que han ido levantando progresivamente el confinamiento, es que más bien los espacios de uso masivo más bien han sido todavía restringidos para su uso. Determinadas tiendas, en función de sus características, el tipo de producto que vendan, y más bien ha habido preferencia, por ejemplo, por los restaurantes de pequeña escala, espacios más controlados en general, para actividades como las de la hostelería, por ejemplo, y seguramente tiendas donde hay capacidades de atender a ciertos volúmenes de personas. Los centros comerciales en ese sentido van a tener que tomar medidas, por ejemplo, los parques infantiles, cómo manejar con seguridad el número de niños que puedes atender por su padre, ya evidentemente esas teorías que tú dejabas al niño prácticamente por su cuenta, incluso un espacio abierto no es recomendable en sentido alguno, porque tú no tienes forma de garantizar que esa infraestructura pública, un banco, un mueble o un juguete haya sido, digamos, limpiado apropiadamente. Entonces, al final, tenemos que garantizar que haya siempre esa visión
alternativa. La posibilidad de desechar algunos elementos, o como hablábamos antes de los restaurantes, o la capacidad de reciclar algún objeto, ya ha ido ocurriendo en algunos espacios. Yo siento que eso al final va a depender, insisto, de cada locación y de las capacidades económicas que tengan algunos de estos establecimientos para manejarlo. Al final yo creo que lo que va a tener que ver es mucha alternabilidad. Utilizo algo un periodo, la desinfecto o la lavo o la dejo afuera tomando el sol, por ejemplo, como hacemos a veces con la ropa, tratando de buscar mecanismos que permitan que esa rotación garantice el buen funcionamiento, ¿no? Materiales yo creo que al final son los de siempre. Siempre hay materiales mejores que otros en su capacidad, pero insisto que todavía ni siquiera la ciencia tiene claridad de cuáles son los elementos más garantizables para la no propagación del virus como tal. En ese sentido, en la parte de salud se ha habido como una evolución en el diseño de clínicas y hospitales sobre las normas que se deben seguir, por ejemplo, confinamiento de áreas, en las áreas de las personas que todavía están en área de, si se quiere, de prevención, o las personas que están claramente determinadas, los niveles de gravedad. Y lo mismo va a pasar con los espacios públicos, porque al final lo que todo el mundo dice es que todos nos vamos a ver expuestos al virus. Lo más delicado son las personas asintomáticas. No soy experto en el área de salud, pero sin duda alguna, de una manera u otra, va a pasar que nos vamos a tener que ir contaminando todos en la medida que tengamos capacidad de desarrollar los anticuerpos y poder enfrentarnos a unos sistemas de salud que atiendan progresivamente menos personas contagiadas y por lo tanto se les pueda dar la posibilidad de la salud. Yo creo que las exuberancias, insisto, desde la burbuja de plástico de John Travolta en aquella película de los años 70 hasta, creo que hay como un poco de exageración, hasta cierto punto paranoia en algunos casos. Al final siento que si algo debemos aprender de esto es que la sociedad cambió para siempre. Y hoy es este virus, pero mañana podrá ser otro, y tenemos que empezar a aceptar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, como dije antes, el beso, el abrazo, pero también entender que hay ciertas normas que van a permanecer entre nosotros por un buen periodo de tiempo en nuestras conductas, más que en la infraestructura, para poder asegurar que evitemos futuros riesgos que son cada vez más frecuentes, porque la globalización y el hecho que el mundo se ha hecho cada vez más chiquito hace que viaje lo bueno, también puede viajar lo malo, y eso yo creo que es la gran experiencia, ¿no? Sin duda, Franco. Bueno, la verdad, pues muy interesante todo lo que nos compartes. Obviamente vamos a estar atentos a los cambios, porque por supuesto que uno dice, bueno, así como va avanzando la tecnología precisamente para hacerle frente, digamos, a los riesgos que corremos los seres humanos. Por ejemplo, se han inventado nuevos sistemas en la construcción, y ya eso tiene muchísimo tiempo, para las ciudades donde suelen ocurrir a menudo terremotos, por ejemplo. Entonces las estructuras de los edificios van acorde de esa situación. Japón, otros tantos países, México, qué sé yo. Pero me imagino que en este mundo alocadísimo, donde hoy en día pues se habla, incluso se especula sobre guerras bacteriológicas, etcétera, etcétera, pues entonces también los espacios tendrán que ser diseñados, bueno, por lo menos para cubrirse, protegerse de esos posibles riesgos que también las sociedades tendremos que enfrentar en los tiempos por venir. Gracias, Incluso, Franco. me atrevo a aventurar que eso va a traer también cambios en lo que es, aprovechando pues, la condición como profesor de Franco Micucci, eso va a traer cambios en los programas también a la hora de diseñar desde el punto de vista urbanístico, Cierto. desde el punto de vista arquitectónico. Eso tiene que traer unos nuevos conceptos, unos nuevos criterios para diseñar los espacios donde va a vivir la gente o donde se va a mover desde el punto de vista social, ¿no? Y tú decías a propósito de los cambios que, claro, siempre un problema trae una solución y a veces una solución también trae un problema, ¿no? Porque cuando hablabas, por ejemplo, de utilizar materiales desechables, yo recuerdo cuando uno era niño, lo normal, uno iba a una cafetería o uno iba a una panadería y a uno le servían el café o lo que iba a servirse en vasitos de vidrio o en tacitas de cerámica, y eso se cambió por razones higiénicas al vasito de plástico, al uso del pitillo, al uso de otro tipo de materiales. Pero entonces luego vinieron los ambientalistas y dijeron, no se puede seguir produciendo tanto plástico porque entonces eso termina dañando el ambiente, entonces volvamos otra vez al vasito que hay que lavar y hay que fregar porque eso termina siendo mucho más ecológico. O sea, digamos, es un mundo que va cambiando y donde no hay verdades absolutas, definitivamente, ¿no? En esa materia. Tal cual. Bueno, muchísimo. No sé si puedo hacer un comentario al respecto. Yo siento sí, claro. Es el punto medio, como todas las cosas. Todavía hoy día, por ejemplo, en Europa,
si sirven un café en una taza de plástico, un vaso de plástico, creo que te lo tiran. O sea, la gente todavía quiere su taza de porcelana, ¿me Y explico? que suene la cucharita cuando uno hace clink, 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 clink. Es así. Esa costumbre, pues, claro. O la cerveza en botella en vez de tomarla en vaso. Siempre hay como conceptos. Y yo creo que al final el mundo va evolucionando y al final todos somos parte de ese mundo. Yo creo que al final lo que ustedes decían, establecer normas y criterios, ya ha sido históricamente comprobado que los cambios de la humanidad han sido motivados por situaciones como esta, y esto no va a ser una excepción. Yo creo que una de las grandes revelaciones, al menos en este momento, es el tema del teletrabajo, que todos podemos trabajar en nuestras casas. Evidentemente no todo el mundo, porque no todas las actividades económicas permiten, pero sí creo que va a haber un cambio sustancial en la vivienda, en la forma en que la vivienda tiene que estar pensada para que los individuos puedan trabajar mucho más en casa, a pesar de que durante muchísimos siglos en la historia todos vivíamos y trabajamos en la misma casa hasta que se inventó la división entre vivienda y espacio de trabajo u oficina, y seguramente a veces la historia nos obliga a echar para atrás y a ver un poco lo que hicimos en el pasado, una alternativa al futuro. O sea que un poco el mensaje es que no hay respuesta certera, y el aprendizaje a veces, la respuesta está en el futuro, pero a veces la respuesta está en el pasado. Sí, señor. ¿Okay? Así es. Bueno, Franco, gracias, muchísimas Franco. gracias. Interesantísimo, la verdad, un gran tema. Franco Micucci, arquitecto, Muy jefe amable. del Departamento de Gracias. Diseño,